Durante siglos, los palacios imperiales fueron presentados como símbolos de orden, poder y grandeza. Lugares donde la autoridad se ejercía con disciplina, donde la sangre real se mantenía pura y donde cada gesto estaba regulado por rituales estrictos. Pero detrás de los muros dorados, lejos de las crónicas oficiales, existieron historias que jamás se contaron en voz alta, historias que incomodaban incluso a quienes las presenciaban. Historias donde el poder absoluto permitió que lo prohibido dejara de ser pecado y se convirtiera en costumbre. Este es el caso de un emperador cuya obsesión no fue la conquista, ni la gloria militar, ni siquiera la eternidad de su imperio. Su verdadera fijación nació dentro del propio palacio, en los pasillos privados, en las cámaras cerradas, en el círculo más íntimo de su sangre. Desde joven, el emperador creció rodeado por mujeres de su propia familia, hermanas, primas, tías y concubinas emparentadas entre sí. En lugar de ser educado para verlas como figuras intocables, fue criado bajo una idea peligrosa, que la sangre imperial era superior, distinta, casi sagrada, y que mezclarla con sangre común era una degradación. Ese pensamiento no surgió de la nada. En muchas dinastías antiguas, el incesto no solo era tolerado, sino que era visto como una forma de preservar el linaje divino. Se hablaba de pureza, de herencia celestial, de dioses que solo podían nacer de dioses. Pero lo que comenzó como una teoría política y religiosa, pronto se transformó en algo más oscuro. El emperador no solo aceptó esa idea, la llevó al extremo. Dentro del palacio, se creó un entorno cerrado, hermético, donde nadie cuestionaba las decisiones del soberano. Los sirvientes veían, pero no hablaban. Los funcionarios sospechaban, pero callaban. Y los familiares obedecían. Las primeras relaciones ocurrieron en secreto. Encuentros nocturnos, visitas inesperadas a cámaras privadas, excusas rituales para justificar la cercanía. Pero con el paso del tiempo, el emperador dejó de ocultarlo. Su obsesión creció al mismo ritmo que su poder. Las mujeres de su propia familia ya no eran solo parientes. Eran parte de su posesión. Algunas fueron obligadas a compartir el lecho imperial bajo la amenaza del destierro o la humillación pública. Otras fueron convencidas de que aquello era un deber sagrado, un sacrificio necesario para mantener el favor de los dioses. El emperador utilizaba el lenguaje religioso y político para disfrazar lo que en realidad era una pulsión personal, cada vez más descontrolada. Pero el incesto no era el único límite que comenzó a romperse. Para sostener esta vida secreta, el palacio se llenó de esclavos cuidadosamente seleccionados, jóvenes sin familia, sin derechos, sin voz. Su función no era solo servir vino o custodiar puertas, eran testigos forzados, instrumentos silenciosos, cuerpos disponibles para satisfacer deseos que ya no podían saciarse solo dentro del círculo familiar. Estos esclavos eran utilizados para preparar rituales privados, baños prolongados, ungüentos, perfumes y escenas cuidadosamente diseñadas para estimular al emperador. El ambiente era íntimo, cargado de tensión, donde la desnudez no siempre era explícita, pero sí constante. Miradas, posturas, roces, accidentales formaban parte del espectáculo. Nada de esto quedaba registrado. Las crónicas oficiales hablaban de ceremonias religiosas, de retiros espirituales, de purificación del alma. Pero la realidad era otra. El palacio se había transformado en un espacio donde el poder, el sexo y la sangre se mezclaban sin control. Y lo más perturbador no era solo lo que ocurría, sino cómo se normalizó. Con el paso de los años, estas prácticas dejaron de ser eventos excepcionales, se volvieron parte de la rutina imperial. Los esclavos aprendieron qué gestos agradaban, qué silencios eran obligatorios, qué miradas debían evitar. Las mujeres de la familia entendieron que su valor ya no estaba en la política ni en la maternidad, sino en su disponibilidad. El emperador, aislado de toda crítica, comenzó a creer que nada de aquello era incorrecto, que el mundo exterior simplemente no estaba preparado para comprenderlo. Y así, dentro del palacio, nació una lógica propia.
una moral distorsionada, un sistema donde el incesto no era un tabú, sino un privilegio reservado solo para quien ostentaba el poder absoluto. Pero toda obsesión tiene consecuencias, y lo que empezó como un secreto cuidadosamente protegido, pronto generaría tensiones, rumores y miedos que ni siquiera el emperador podría controlar. El problema no fue solo la existencia de esas prácticas dentro del palacio, sino la forma en que comenzaron a expandirse. Cuando el emperador perdió el miedo al secreto, también perdió el control de los límites. Lo que antes ocurría en habitaciones cerradas empezó a influir en la estructura misma del poder. Las audiencias privadas se hicieron más frecuentes. Las reuniones políticas comenzaron a mezclarse con rituales ambiguos, cargados de simbolismo corporal y gestos cuidadosamente calculados. El emperador exigía cercanía física como prueba de lealtad. No siempre contacto directo, pero sí una proximidad incómoda, calculada, diseñada para recordar quién tenía el control absoluto. Las mujeres de su familia fueron desplazadas del rol político tradicional y convertidas en figuras ceremoniales. Sus apariciones públicas eran escasas, pero dentro del palacio su presencia era constante. Vestidas de manera provocativa, pero ritual, con telas finas y colores asociados a lo sagrado, eran exhibidas como símbolos vivientes de la continuidad del linaje. No hablaban, no decidían, solo estaban. Ese silencio era parte del sistema. Los esclavos, por su parte, comenzaron a ocupar un rol más visible en estas ceremonias privadas. No participaban activamente, pero eran colocados estratégicamente. Observaban, acompañaban, servían. Su presencia generaba una atmósfera cargada de tensión, donde la intimidad se mezclaba con la humillación implícita de ser observado sin poder intervenir. Algunos esclavos fueron entrenados específicamente para estas funciones. Se les enseñaba a moverse con lentitud, a evitar el contacto visual directo, a adoptar posturas que realzaran la sensación de dominio del emperador. El cuerpo humano se convirtió en parte del decorado, en un elemento más del poder escénico. Nada de esto se describía como placer en los registros oficiales. Todo era presentado como orden ceremonial, costumbre ancestral, práctica de purificación. Pero quienes lo vivían sabían que había algo profundamente torcido en esa normalidad impuesta. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores fuera del palacio. Sirvientes que desaparecían, mujeres de la familia imperial que enfermaban misteriosamente o eran enviadas a residencias lejanas, funcionarios que pedían traslados repentinos. Nadie decía nada directamente, pero todos entendían que había algo que no debía nombrarse. El emperador reaccionó como reaccionan quienes confunden poder con impunidad. Redobló el control. Se limitaron los accesos, se reforzó la vigilancia interna y se castigó con dureza cualquier indicio de desobediencia. El miedo se convirtió en el pegamento que mantenía unido al sistema. Ya no hacía falta justificar las prácticas, bastaba con imponerlas. Pero incluso en un entorno de terror, el cuerpo humano tiene límites. Las tensiones psicológicas comenzaron a notarse. Algunos miembros de la familia imperial mostraban signos de ansiedad extrema. Otros desarrollaron comportamientos erráticos. El emperador, lejos de detenerse, interpretó esto como una señal de debilidad ajena, no como una consecuencia de sus actos. Su obsesión se volvió más sofisticada. Ya no buscaba solo cercanía con su sangre. Buscaba control emocional, dependencia absoluta, sumisión total. El incesto dejó de ser solo un acto prohibido. Se convirtió en una herramienta de dominación. Y mientras tanto, el imperio seguía funcionando hacia afuera. Las guerras, los impuestos, las alianzas. Nadie imaginaba que en el corazón del poder se estaba gestando una decadencia silenciosa, alimentada por deseos ocultos y prácticas que jamás debieron normalizarse. Porque todo sistema basado en el abuso termina por quebrarse. Y cuando las grietas comenzaron a aparecer, ya era demasiado tarde para ocultarlas. Aquí es donde la historia deja de ser solo rumor y se convierte en un patrón reconocible.
El incesto dentro del palacio no fue un accidente ni una desviación aislada. Fue una práctica sostenida, racionalizada y protegida por el propio poder imperial. El emperador no veía a las mujeres de su sangre como individuos separados. Para él eran extensiones del linaje, piezas vivas de una continuidad que creía exclusivamente suya. Hermanas, sobrinas e incluso primas cercanas eran educadas bajo una lógica cerrada, aisladas del mundo exterior, moldeadas para obedecer sin cuestionar. Desde jóvenes se les enseñaba que su cuerpo no les pertenecía del todo, que era parte del deber dinástico. Lo sexual no se presentaba como deseo abierto, sino como derecho. Un derecho silencioso, normalizado dentro de los muros del palacio. No había escenas públicas ni escándalos visibles. Todo ocurría bajo una capa de ritualidad cuidadosamente construida. Visitas nocturnas, justificadas como ceremonias privadas, reuniones prolongadas sin testigos, habitaciones conectadas por pasillos ocultos. La intimidad no era afecto, era control. Las mujeres involucradas no podían negarse, no porque fueran forzadas de manera evidente, sino porque el sistema mismo anulaba la posibilidad de decir no. Negarse significaba deshonrar al linaje, romper la armonía familiar, poner en riesgo la vida de otros. La sumisión se disfrazaba de lealtad. Los esclavos cumplían un rol clave en este entramado. No como participantes directos, sino como facilitadores silenciosos. Preparaban las estancias, regulaban la iluminación, controlaban los accesos. Algunos eran obligados a permanecer presentes, inmóviles, como parte del entorno. Su función era recordar que todo acto estaba sostenido por una jerarquía absoluta. Esta presencia añadía una capa adicional de humillación psicológica. La intimidad se volvía vigilancia. El cuerpo, un objeto observado. El poder, omnipresente. Con el tiempo, el emperador comenzó a mostrar una preferencia clara por repetir estos encuentros con las mismas personas. No buscaba variedad, buscaba dependencia. Necesitaba que ellas giraran emocionalmente en torno a él, que su identidad se desdibujara fuera de su figura. Esa repetición reforzaba el vínculo tóxico y cerraba cualquier posibilidad de escape. Los cronistas de la época evitaron describir estos hechos de forma directa. Usaron eufemismos. Hablaron de excesiva cercanía familiar, de costumbres internas, de rituales privados. Pero entre líneas dejaron pistas claras. Cambios repentinos en la sucesión, matrimonios anulados sin explicación, muertes tempranas que nunca se investigaron. El incesto no fue solo un tabú moral, fue una amenaza política. Cuando el linaje se vuelve sobre sí mismo, cuando el poder se encierra y se consume internamente, el imperio comienza a pudrirse desde dentro. Los consejeros lo sabían. Algunos intentaron advertirlo. Otros prefirieron callar. El miedo era más fuerte que la razón. Y mientras afuera el pueblo veneraba a su emperador como una figura casi divina, dentro del palacio se acumulaban secretos, culpas y silencios que ningún muro podía contener para siempre. Porque toda obsesión deja huellas. Y en este caso, las huellas estaban escritas en los cuerpos, en las miradas rotas y en una familia imperial que ya no podía distinguir entre sangre, poder y deseo. El emperador del que hablamos no fue un mito aislado ni una exageración posterior. Fue un gobernante real, producto de una corte cerrada, de una tradición donde el poder absoluto deformaba cualquier límite moral. Su obsesión con el incesto no nació del deseo romántico ni del impulso descontrolado, sino de una idea profundamente arraigada, que la sangre imperial era sagrada y debía permanecer pura, incluso a costa de la degradación humana. En su mente, unir su intimidad únicamente a mujeres de su propio linaje era una forma de reafirmar su superioridad. No se trataba solo de sexo, sino de posesión total, de borrar la frontera entre familia, estado y cuerpo. El placer, cuando existía, era secundario frente a la sensación de dominio absoluto. Estas prácticas no se realizaban como encuentros caóticos o escandalosos. Todo estaba cuidadosamente organizado. Horarios nocturnos, habitaciones internas sin registros,
rutas de acceso exclusivas. El palacio estaba diseñado para esconder, no para mostrar. Cada gesto, cada silencio, cada ausencia quedaba absorbida por una estructura que protegía al emperador de cualquier consecuencia. Las mujeres involucradas quedaron atrapadas en una paradoja cruel. Eran veneradas públicamente como símbolos de nobleza y pureza, pero en privado eran reducidas a instrumentos del poder imperial. Su educación, su aislamiento y su dependencia emocional fueron claves para mantener el sistema funcionando sin rebelión visible. El incesto, lejos de ser un secreto accidental, fue una práctica sostenida por el miedo. Miedo a perder privilegios, miedo al castigo, miedo a desaparecer. En una corte donde una palabra mal dicha podía significar el exilio o la muerte, el silencio se convirtió en norma. Sin embargo, ningún sistema basado en el abuso es eterno. Con el paso del tiempo, el deterioro psicológico comenzó a hacerse evidente. El emperador se volvió más paranoico, más desconfiado, más aislado. Su obsesión lo llevó a cerrar aún más el círculo, alejando consejeros, rompiendo alianzas, tomando decisiones impulsivas. El poder que creía fortalecer lo estaba consumiendo desde dentro. Los registros históricos muestran un patrón claro en los últimos años de su gobierno. Cambios repentinos en la línea sucesoria, muertes sin explicación, castigos desproporcionados y una corte cada vez más tensa. El imperio seguía existiendo, pero su núcleo estaba roto. Tras su caída, ya fuera por muerte natural, conspiración o colapso político, comenzó el verdadero borrado. Los cronistas oficiales reescribieron la historia. Los documentos incómodos desaparecieron. Las referencias al comportamiento íntimo del emperador fueron sustituidas por términos vagos o eliminadas por completo. La Iglesia, los funcionarios y las élites posteriores coincidieron en algo. Esta historia no debía ser recordada. No porque fuera falsa, sino porque demostraba hasta dónde puede llegar el poder cuando nadie lo enfrenta. Hoy, siglos después, estas prácticas siguen incomodando porque rompen la imagen idealizada del pasado, porque obligan a aceptar que muchas civilizaciones se construyeron sobre secretos, abusos y silencios cuidadosamente administrados. El emperador obsesionado con el incesto no fue una excepción monstruosa. Fue el resultado lógico de un sistema donde el poder no tenía límites y la sangre se confundía con derecho. Y esa es la razón por la que esta historia sigue perturbando, porque no habla solo de él, habla de lo que ocurre cuando nadie puede decir no.